Gracias, Lucho. Buenas noches para ti y buenas noches a todas las personas que se conectan a nuestro diálogo abierto hoy. Vamos a hacer un programa sumamente interesante. Vamos a hablar acerca de esta propuesta legislativa que propone contratar automáticamente a maestros. Ha generado también mucho debate. El propio Ministerio de Educación se ha pronunciado al respecto. El primer bloque va a estar dedicado a ese asunto. Después vamos a hablar acerca de la vivienda social. También ha habido modificaciones en ese tema y finalmente vamos a celebrar el Día del Refugiado, a ver qué ha pasado con esta situación, cuál es la diferencia entre un refugiado y un migrante y por qué en el mundo se están generando estos movimientos que obviamente también cuestionan elementos como la soberanía. Pero sin mayor dilación vamos a ver cuáles son los eventos que les proponemos como noticias al cierre del día de hoy a modo de un tuit. Vamos a ir con el primero y este es un hecho que en verdad ha reafirmado la confianza institucional que debe haber en el Perú hacia la Policía Nacional. Hoy en un operativo que en verdad ha sido muy espectacular, se pudo salvar la vida de una persona que habría sufrido una suerte de atentado a su propia vida, obviamente por delincuentes. Y obviamente, como lo hemos visto en las imágenes, la persona pudo ser rescatada, esta señora empresaria, cuando iba justamente a recoger a sus hijos en Los Olivos. Bien por eso, porque como decía, nos vuelve hoy otra vez a acercar a la Policía Nacional como autoridad y obviamente que está al lado de los ciudadanos. Este es el primer tuit. Vamos al segundo. El segundo está relacionado, como obviamente hemos comentado, con que el Ejecutivo va a observar el proyecto de ley que evidentemente facilita la contratación de maestros. Ahí ha habido mucho debate con este asunto. Se dice que no está premiando la meritocracia, se dice que más bien está ayudando a que haya mayores incentivos para generar una carrera docente. Vamos a hablar sobre eso en el primer bloque, como lo había adelantado. La tercera noticia es algo que ayer habíamos anunciado con nuestra invitada Isabel Álvarez, y es que hoy día el Ministerio de Cultura está proponiendo a través de UNESCO que el ceviche se convierta en parte de esta suerte de acervo cultural de la humanidad y que sea parte del elemento que nos representa como nación, pero también en el ámbito de la gastronomía. Bien por eso, porque evidentemente será una de las banderas más que nos identifica como peruanos. Y el último tuit, vamos a él, está relacionado con que obviamente esta situación también es interesantísima. Se han empezado a generar varios debates alrededor a esta nave que finalmente se hunde sin ninguna persona sobreviviente, el famoso Titan, todos multimillonarios. ¿Qué ha pasado? En realidad es una situación que se va a investigar seguramente de manera internacional. Hay muchas controversias al respecto. Y sin más dilación, entonces con esto empezamos. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Muy bien, tal como lo había adelantado, vamos a hablar de esta propuesta legislativa que en verdad está cuestionando la meritocracia en el sector de educación, la contratación de maestros sin mayores evaluaciones, y para eso contamos con el señor Manuel Higuíñez. Él es asociado al Foro Educativo y a Tarea. Buenas noches, Manuel, Buenas noches. un gusto estar contigo. ¿Cuál es tu parecer con este tipo de medida? ¿Tú crees que en verdad afecta a la meritocracia, promueve la estabilidad de los maestros? Afecta fuertemente la carrera magisterial, ¿no? La carrera magisterial que se ha empezado a abordar en el periodo democrático, ¿no? A comienzos del siglo teníamos una carrera achatada, no había ni ascenso de niveles. Entonces, la ley se llama Ley que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica. De lo que se trata entonces es de dejar de lado el artículo 17 de la actual ley de reforma magisterial, que dice que los maestros adquieren el nombramiento por concurso. Y en consecuencia hay una evaluación en ese concurso. Con esto lo que se hace es eliminar la evaluación de ingreso. Podrán decir que ya estos contratados que han cumplido 3 años tuvieron evaluación para entrar como contratado. Pero si siguen contratados es que no ingresaron a la carrera. Entonces, son dos tipos de evaluaciones distintas. Uno, que habiendo postulado, dieron un examen, una evaluación y quedaron como contratados.
Para dar el paso a entrar a la carrera pública magisterial, se requiere una evaluación ad hoc y específica. Esa es la que se está eliminando, por lo cual estamos ante un ingreso automático a la carrera pública magisterial. Eso sí rompe el proceso que estamos viviendo de la carrera. Por eso tenemos que reconocer que es un fenómeno real. Los maestros tienen derecho a la carrera y lo demuestran de manera llamativa. Por ejemplo, actualmente estamos en la cumplida la primera fase de un concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Enorme. Se ha cumplido la fase nacional clasificatoria. No recuerdo la cifra, pero pueden haber 140.000 maestros que pasaron esa prueba. Pero ¿qué es lo importante? Postularon 300.000. Dieron el examen, la primera prueba, la nacional, 275.000. O sea, el maestro sí está interesado en superar una situación inadecuada, perversa. Te quiero decir que la cantidad de maestros contratados es tan impresionante que estamos 416.000 maestros públicos. La mitad está contratada. Estamos hablando de 210.000 maestros que siguen en contrato. Eso es una política, pero se ha agravado por la pandemia, que suspendió 2 años, me parece, el concurso de ingreso, y también porque actualmente estamos en ese proceso inconcluso de un enorme concurso. Esta norma pareciese que es antitécnica. Primero porque genera una discriminación, como estás comentando, contra quienes sí se han sido evaluados con elementos meritocráticos y entran en un proceso normal, digamos, de ascenso, incluso pueden mejorar su salario. En cambio, estas personas que automáticamente van a ser contratadas después de 3 años, si eventualmente fueron contratadas a través de concurso público y hay una vacante, es una situación muy excepcional, pero no van a poder seguir esta misma ruta. Sí, no, al mismo tiempo, claro, se los está de alguna manera también pues, afectando, porque pareciese que es un regalo, hoy día pinta bien, pero no va a tener mucho futuro porque no van a poder seguir esta carrera evolutiva que obviamente les permite justamente ascender. Sí, efectivamente, como tú has dicho, esto es un regalo inapropiado. Como digo, los maestros no están necesitando regalitos. Claro. Están en el derecho a ingresar a la carrera. Ahí están los 275.000 que han dado en la primera etapa de la que actualmente rige. Eso es un hecho contundente. El maestro está interesado y sabe que puede ingresar a la carrera vía el proceso normal de la ley. Ahora, ellos una vez que ingresan al primer nivel, van a ir ascendiendo. Ahí sí es verdad. En este caso no van a poder seguir ascendiendo sí, por la excepcionalidad del caso. La excepcionalidad es el ingreso de un contingente muy grande, pero una vez que, creo yo, una vez que ya hacen su periodo en el primer nivel de la carrera, tienen todos los derechos de cualquier profesor nombrado. Esta es una carrera etapa muy larga, tiene 8 escalas. En la escala 8 no hay más que ni el 1%. Pero está empezando a moverse y este año deberíamos tener una subida de personas que ascienden de nivel y tendríamos entonces 2 procesos simultáneos. Uno para el ingreso a la carrera y ahí van al primer nivel, donde está el montón de profesores. Primero y segundo nivel está masivo. Y hay un segundo proceso, que es el de ascenso de nivel, que es normal, una vez cumplido cierto periodo, se da una evaluación para ascender. Y es indispensable para que el sistema mejore. Así es. Porque de ahí salen los cargos directivos, ahí salen los cargos, los especialistas, ¿no? Los que asumen funciones requieren a veces tercer nivel. Entonces estamos ante un proceso en el cual está en marcha. Y que hay una discriminación clara, ¿no? O sea, evidentemente. En este caso lo que se está haciendo es efectivamente una violación de la ley, porque se dice, vamos a por esta vez abstenernos del artículo 17 que dice que entra por curso. Pero eso es ya un precedente muy negativo, porque esto es un tema largamente debatido. Esto se viene debatiendo de muchos años y era reconocido socialmente la importancia de que el maestro haga los procesos de evaluación que están establecidos en la ley. Uno es el del ingreso, otro es el del ascenso, otro es para asumir cargos. Entonces, los procesos de evaluación no pueden ser máquinas bloqueadas, cerradas, estandarizadas. Tienen que tomar en cuenta la pertinencia. Por ejemplo, ahora vamos a ingresar en este concurso que está en marcha maestros para el área de educación bilingüe, que requiere pertinencia, que dominio del idioma. Son procesos complejos. Y cada concurso es
para un tipo de actividad profesional, y eso creo que no se está respetando en esta ley, que ha salido además apuradamente. Ahora, ¿cuál es la explicación, según tu experiencia y tu criterio, a qué responde esto? Eso que tú decías hace tiempo, la posición de algunos profesores era que era injusto que alguien que era varias veces contratado no pasara a ser nombrado. Y ahí yo he dado mi explicación. No es lo mismo un concurso para ingresar como contratado, y en tanto no logras ingresar, que eso no es nada contra el profesor, puede ser muy buen profesor, pero es otro el tipo de concursos y la pertinencia que requiere para ingresar a la carrera pública magisterial, que como he señalado es muy demandada. Ahora, esto que me preguntas me lleva a por qué. Mira, el procedimiento ha sido lastimoso. Esta ley no ha pasado por la Comisión de Educación del Congreso. Así es. Ha venido de la Comisión de Presupuesto y Cuentas Generales. Y dicen también de la Comisión de Trabajo. Pero no tengo la información. Esta ley no ha pasado por el Consejo Nacional de Educación, que normalmente se consulta al Consejo. Y el Consejo da una opinión técnica. Y esta ley no asume la opinión previa que había dado el ministerio. No sé con qué ministro, ahí no sé si está el señor ministro actual o el anterior o el tras anterior, porque esto viene del 2021. Entonces, el propio ministerio no avala esta ley. Entonces, estamos ante un problema de procedimiento que es muy grave porque, como digo, empieza a generar dudas sobre y el actual proceso va a ser afectado, cómo va a caminar, sino que también estos organismos, y yo no sé si alguno más, no ha sido consultado, ¿no? Entonces me parece que es un proceso que normalmente debería llevar a lo que ha planteado la congresista Flor Pablo, que es una reconsideración de la ley. Otros plantean simplemente que se derogue la ley. A eso deberíamos ir, pero primero internamente en el Congreso tiene que ver qué hacen. Claro, o sea, la primera vía es la que usted ha mencionado, la señora Flor Pablo ha solicitado una reconsideración. Tiene que generar un número de votos para que obviamente se observe, pero el propio Ministerio de Educación también podría salir en defensa justamente de la meritocracia en el sector. Bueno, la ministra fue al Congreso ahora a hablar con congresistas y ella dijo que si esto no ocurría, es decir, si no se retornaba a comisión y ahí se volvía a discutir y se deroga finalmente, es la propuesta que estamos elaborando en Foro Educativo, que estamos sacando otro comunicado más. Ha habido ya varios pronunciamientos críticos. Y esto se viene, mañana van a seguir. Claro. Entonces, que vuelva a la comisión o que simplemente se replantee la votación y luego se derogue. Y si no, la ministra ya anunció, vamos a observar esta ley. Claro, esto es interesante porque todos los foros o todas las instituciones, digamos, de la sociedad civil vinculadas al sector de educación están de acuerdo en que esta es una norma antitécnica que en verdad, en lugar de ayudar a la docencia y a los docentes, los perjudica. Es un regalo, como hemos dicho, inapropiado. Claro, porque además el tema de la calidad es algo que nos angustia a todos. Y el derecho del estudiante, en consecuencia. Todo el derecho del maestro es tener un nombramiento, tener estabilidad, de tener ascenso, tener formación permanente, capacidad. Viajes al exterior para aprender de experiencias ajenas, todos son derechos de un docente. Y el estudiante y el país tenemos también el derecho de que la calidad mejore. En consecuencia, aquí está en juego el tema de la tan buscada calidad de la hablamos del sector público. El sector público tiene funciones insoslayables, ¿no? Es la que permite universalizar un sistema educativo nacional, es la que permite atender a las poblaciones sin requisitos de ingresos económicos, es la que permite que la escuela incluya a personas de diversos grupos sociales, de diversas culturas, de diversas religiones, generando entonces una experiencia democrática. La escuela pública es su obligación, no puede escoger, no puede seleccionar. Y además los estudios internacionales plantean una correlación entre la calidad del maestro y la calidad también del estudiante. O sea, a mayor exigencia, mejor meritocracia, mejores alumnos, claro, ¿no? O sea, la calidad de la educación. El mérito del maestro y su destreza, su habilidad, su pedagogía, su empatía, su capacidad de comunicación son fundamentales como uno de los factores clave. Otros son, por supuesto, la calidad del currículum, la calidad de los materiales, la calidad de la infraestructura y todos esos elementos. Pero hoy día lo hemos visto con la pandemia. El maestro tiene que ser una persona que ayuda en las dimensiones emocionales, no solamente que sea bueno en una
disciplina acotada, aislada del conjunto del proceso de formación, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es clave la formación, la promoción y los ingresos del maestro. Los ingresos deben ser sostenidos cada año en el presupuesto general de la República. Y eso tiene que ser vigilado. Si tú eres optimista de lo que va a pasar con esta norma, el Ministerio va a observar la norma. Por otro lado, la señora Flor Pablo va a ir por esos votos para la reconsideración. ¿Crees que va a ser optimista? Porque en verdad sería un retroceso al sistema. Creo que se ha esclarecido ya en un solo día lo pernicioso las consecuencias de la norma, ¿no? Espérate el segundo. El segundo día va a ser lo mismo. Vas a tener ya la prensa hablando de este asunto y la televisión ya comenzó. Entonces pienso yo que va a haber una rectificación. Es demasiado grosera la fórmula y habiendo otros cauces que además es favorable también para el país. Es el cauce de estos concursos que permiten que personas que no están en el contrato puedan participar. Que pueden estar en la educación privada o pueden estar desempleadas. Por eso hemos llegado a que se apunten, no solamente digan 270.000 maestros. Eso habla por sí mismo, ¿no? Claro. De que eso se puede hacer y se debe hacer, y creo que en ese sentido me parece que es un concurso que tiene que seguir con la rectificación que se hizo luego de la pandemia, que es que no sea bianual, como dice la ley, sino anual, por ese enorme bolsón de maestros contratados. Así es. Además, el sector educación es uno de los que más contrata, ¿no es cierto? Si vemos a todo el Estado peruano, es el que más contrataciones tiene, y a veces, lamentablemente hay que decir las cosas, suele tener pues un sesgo también populista. O sea, en el pasado, ¿tú recuerdas alguna situación similar a esta en donde se hayan hecho contrataciones, digamos, tan, vamos a llamarlo, poco pertinentes, ¿no? Bueno, tuvimos épocas pues bien oscuras, ¿no? de ascensos que se hacían en algunas regiones por año de servicio nada más, solamente por trabajar, por estar más años trabajando. Eso estaba ya superando y ya se está superando. Pero efectivamente, algo de esta envergadura yo no recuerdo, porque este concurso que he mencionado es el más grande que hemos tenido. Son 84.000 plazas para nombramientos, plazas que permitirían el ingreso de un contingente relevante, fuerte, ¿no? En la cumplida la segunda etapa. La primera, como dije, es nacional, es una prueba, y la segunda se hace en el centro educativo, para ver habilidades, capacidades pedagógicas, méritos, trabajos que ha hecho, en fin. En esa etapa estamos, y estamos demorando, y es malo. Esperemos que se cumpla el cronograma ahora sí ya definitivamente, y este año culminemos el proceso, y el otro año tengamos una cantidad fuerte de maestros incorporados a la carrera. Y es decir, una reducción del número de contratados. Claro. Eso está faltando. En esos precedentes que tú has mencionado, lamentablemente el resultado no fue positivo, seguramente. O sea, la calidad de los maestros que se ubican en esos contingentes que también lograron esta suerte de estabilidad con mecanismos, digamos, no pertinentes, ¿qué resultados dieron? Claro, ¿Eran zonas de frontera? ¿Eran zonas más bien muy particulares donde el tema de la docencia requiere recordar que hemos tenido una eclosión de pedagógicos sin ningún rigor de calidad, ¿no? No ha pasado, estamos empezando, pero tiene que hacerse un proceso como se ha hecho de licenciamiento para los institutos superiores pedagógicos. De paso, hay un proyecto de ley errado, a mi entender, que quiere hacer licenciamiento con la educación básica. Eso no se puede hacer. La educación básica es obligatoria. Si yo veo que un colegio en la zona rural, que es el único que hay, o en la zona urbana popular, que es el único que hay, tiene problemas, como Estado, Ministerio, tengo que ayudarlo. No puedo cerrarlo. No puedo dejar chicos sin escuela, ¿no? Eso es un traslado de un proyecto nuevo que hay del lado universitario al lado básico. No es posible. La educación básica es obligatoria. Esa tiene que garantizarla el Estado. No puede cerrar una escuela si no la fusiona con otra que está ahí. Pero el niño tiene derecho, y la familia, a una escuela cercana, en su entorno. ¿No? Entonces esto es bien importante porque va a ser la sociedad civil, la propia sociedad, que de alguna manera va a generar este rechazo a esta medida. Nos dicen que está Pasión Dávila, el congresista, por Zoom. Ahora vamos a escucharlo. Buenas noches, congresista. Bienvenido a Diálogo Abierto. Buenas noches, muchas gracias por el espacio que me das y poder dirigirme a todos los
peruanas y peruanos a través de este medio. Congresista, en verdad la iniciativa que usted ha presentado es bastante polémica, así que quisiéramos que usted comparta cuáles son los fundamentos que lo llevaron justamente a ofrecerla. Le escuchamos. Sí, nosotros sabemos perfectamente cómo están los maestros maltratados, no solo en su haber, sino también en su estabilidad laboral. Ya son muchos años que se viene dando la evaluación PUN, o sea, por prueba única nacional, ¿no?, para nombramiento. Sin embargo, hay que resaltar esto: los maestros que dan evaluación cada año o cada 2 o 3 años, según cómo programa el ministerio, vienen siendo contratados los mismos maestros. Por tanto, ¿cuál es la diferencia que nosotros podemos discriminar, ¿no?, a los maestros que están nombrados con los maestros contratados? Si la primera escala remunerativa, ¿no?, de un maestro nombrado es igual remuneración de un maestro contratado. En ese sentido, muchos maestros no han alcanzado seguramente lo que ha establecido como valla un determinado puntaje para que pudieran pasar a segunda etapa, y no han logrado. Y muchos docentes en esa condición están con 10, 15, 20 años de servicio. Tienen una edad de 45, 50 años. En ese sentido, teniendo en cuenta que esos maestros han estudiado, se han sacrificado, se han quemado las pestañas, pero no tienen la oportunidad. Al igual que los docentes que ingresaron a través de una evaluación, ¿no?, prueba única nacional, igual siguen trabajando los contratados. ¿En qué hemos mejorado? Con lo que ya inició el desarrollo, ¿no?, de la evaluación por meritocracia, lo que se dice, ¿no? ¿En qué se ha avanzado? Y de lo peor, muchos maestros que ingresaron seguramente, al igual que se tuvo la denuncia totalmente grave el año pasado, porque se filtraron, ¿no?, se filtraron las claves de las preguntas, y de esa manera, ¿qué garantizamos nosotros? En este nombramiento a los maestros que tienen, ¿no?, más de 3 años de experiencia como contratado, vamos a evaluar según los años de servicio que han tenido, y eso va a establecer un solo estándar, y no vamos a permitir la corrupción que se da en los UGELes, en las instituciones educativas. Se ha visto de todo. Esas son las razones para que nosotros proponemos esta ley, ¿no?, la 1587, para reivindicar a muchos maestros que ya están sin ser contratados en pos de jubilarse. Y no es correcto. Y ellos siguen trabajando cada año. Cada año trabajan. Listo, no hay un docente que se quiera así. Perfecto, le hemos entendido. El principal objetivo de la norma es, de alguna manera, reivindicar a estas personas que, como usted dice, tienen mucho tiempo en la docencia y que merecerían una suerte de reconocimiento. Ahora, ¿no le parece a usted que también tenemos que pensar en ciertos niveles de equidad? Porque también hay maestros que han entrado en este concurso y van a estar en desventaja respecto a estas personas. ¿Qué pasaría con ellos? Hay que dejar en claro: el concurso que ha desarrollado el Ministerio de Educación el año pasado, este año ya se viene implementando. Por tanto, ya se viene desarrollando la segunda etapa, el clase modelo. Ese proceso no se va a interrumpir para nada. Y si logran nombrarse en esta etapa, bien. Pero si por única vez, ¿no?, de forma excepcional, para los maestros que ya tienen muchos años, ¿no?, de servicio como contratado, van a tener la oportunidad de nombrarse con esta ley. Eso hay que dejar en claro. No confundamos a los maestros. Listo. Este proceso que ya está siendo, ¿no?, aplicado por el Ministerio de Educación está bien, ya está en proceso. Eso a nadie va a interrumpir. Esta ley, en un promedio de 60 días a 90 días, va a reglamentarse. Y Perfecto. después, cuando ya ha concluido,
todo este proceso de lo que ya se viene desarrollando va a ingresar, ¿no?, en vigencia y recién se desarrollará previa a la reglamentación. Perfecto, congresista. Muchas gracias por su participación. Como digo, hemos entendido la propuesta suya. Ahora vamos a comentarlo, con Manuel. No sé qué opinas tú. O sea, en efecto hay un reconocimiento al tiempo transcurrido de estas personas, pero eventualmente no se termina de entender bien cuál va a ser el efecto en el total, ¿no? Claro, la histórica política de restringir las plazas que efectivamente van a ser nombradas se modificó el año pasado con la incorporación de un buen grupo de plazas. Yo he mencionado, eran como 44.000 plazas que iban a ser ocupadas. Ahí hay que ver qué dice la evaluación, en primer lugar. Y no debería intervenir ningún otro ministerio, por ejemplo el de Economía, para decir, este es el límite, porque ahí sí hay una injusticia. Los profesores que son evaluados en plazas que pueden ser ocupadas y que obtienen los resultados, deben ocupar esas plazas. Así es. Sea la cantidad, yo no puedo afirmar, pero puede ser la cantidad que sea, porque el Estado ya habilitó un número, primera vez tan grande, de plazas. Ojalá se ocupen de manera lo mejor posible, en primer lugar, y la mayor cantidad posible. Creo que en ese sentido estamos ante una oportunidad de darle un mensaje al magisterio. Claro que sí. Que sea el mensaje del mayor ingreso, pero también el de la carrera pública como profesional, que es al servicio de la educación pública y del país. Tal cual. Muchísimas gracias por esos comentarios, Manuel. Y bueno, vamos a estar muy atentos. Lo bueno es que hay consenso en la sociedad civil y en casi todos los agentes de ese sector de que hay que defender la meritocracia por el bien de los maestros y obviamente también de los estudiantes. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, bueno, y después de este debate tan interesante vamos a ir a un corte y después volveremos para hablar de migración y obviamente también del Día Internacional de los Refugiados. Vamos a estar con Federico Agusti para hablar del tema. Así que no se vayan, es Diálogo Abierto. Muy bien, gracias por estar ahí con nosotros. Ahora hablaremos de refugiados y migrantes. A propósito de eso está con nosotros Federico Agusti, él es representante de ACNUR, esta oficina especial de las Naciones Unidas. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Federico. Muchas gracias, Maite, por invitarme a tu programa. Estamos en la semana que de alguna manera celebra esta situación particular que además globalmente ya creo que es pan de cada día. Los movimientos migratorios, pero también los refugiados. ¿Quién es un refugiado? Mira, Maite, hay dos tipos de desplazamientos, digamos, para hacerlo muy sencillo. Los desplazamientos forzosos y los desplazamientos voluntarios. Los refugiados están dentro de los desplazados forzosos, es decir, personas que tienen que huir de sus países porque su vida, su seguridad o su libertad se encuentran en riesgo. Huyen para protegerse. Los migrantes son personas que lo hacen de manera voluntaria, que en general lo que buscan es mejorar su calidad de vida. Son los que podríamos llamar migrantes económicos, ¿no? Cuando sales en busca de un mejor trabajo, o para unificarte con tu familia, o para estudiar en una universidad. El refugiado lo que busca es seguridad en otro país, porque en el suyo no lo puede tener, por guerras, por conflictos internos, por persecución, por raza, por religión, por ideas políticas. Salen para proteger su vida. Esa es la diferencia, te diría, mayor sobre un refugiado inmigrante. La causa de uno es forzosa, tiene que huir para proteger su vida. La causa de salida del otro es voluntaria, sale para mejorar sus condiciones. Claro, y en el caso del refugiado, ¿tiene que haber una calificación internacional? O sea, ¿alguien se califica, se reconoce? ¿Cómo pasa? O sea, ¿hay que generar pruebas, elementos? Sí, claro, en casi todos los países tienen comisiones especiales para los refugiados. Aquí en Perú tenemos la Comisión Especial para los Refugiados y lo que hacen estas comisiones es, bueno, cuando una persona solicita protección internacional, solicita refugio, hacen toda una evaluación, que es un sistema cuasi legal, en donde primero es escuchar cuáles son los motivos por los cuales las personas salen, después se verifica en general cuál es la situación del país de origen, para ver si temporalmente y la situación del país de origen
realmente le da credibilidad a ese relato, y luego muchas veces se aportan pruebas del motivo por el que sale, depende de cada caso en particular. Ese comité luego evalúa en esos comités. En el caso de Perú, por ejemplo, ACNUR forma parte de ese comité junto con el gobierno, la Cancillería y gente del Ministerio del Interior, y en esa evaluación se determina si esa persona tiene la condición de refugiado. La condición de refugiado es una cuestión fáctica, ¿no? Una persona, por ejemplo, que sale de Ucrania por el conflicto bélico, claro, bueno, esa persona es refugiada, pero luego el Estado hace un proceso para calificar efectivamente que sí lo sea. Porque hay veces que una persona puede tener necesidad de protección, pero por distintos motivos, por ejemplo, haber cometido un crimen violento, no merece esa protección internacional. Entonces se hace esa calificación que la hacen los estados. Y generalmente tenemos la idea que un refugiado tiene que ser por razones políticas, alguien que huye de una dictadura, de una guerra. ¿Eso es la situación común de un refugiado? Mira, ¿O también puede haber refugiados humanitarios? Sí, no necesariamente es político, o dependiendo el concepto de político que le demos, porque la persona puede salir efectivamente por una guerra, y bueno, y eso es una situación, no sé si política, derivado de un problema político, pero lo que busca es protección. Y esa protección no la puede tener en su propio país, o por el contrario, el propio país la puede llegar a percibir. Entonces lo que se busca es sustituir la protección que tenemos todos normalmente en nuestros países por una protección en un tercer país. Y así podemos hablar de vuelta a la crisis de Ucrania, la crisis de Siria, la crisis de Afganistán, o también la crisis aquí mismo de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, distintas crisis que dan lugar a que personas tengan que salir a buscar protección. El caso de Venezuela probablemente es el más evidente, en Perú, ¿no? claro, es lo que más hemos visto en los últimos años. Solo para que tengas presente, en los últimos 5 años, 6 años, han salido un poco más de 7 millones de venezolanos de su país. La gran mayoría ha ido a América del Sur, y Perú es el segundo país del mundo que ha recibido a la mayor cantidad de personas venezolanas. Tenemos 1,5 millones de personas que han salido de la crisis humanitaria más grande que se ha visto en la historia de América. Jamás en la historia de América había una crisis tan grande en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, es algo de dimensiones globales, y en eso creo que es para destacar. Perú ha tenido un papel importante, ha sido generoso en poder recibir a cientos de miles de personas venezolanas que buscan recomenzar su vida. Solo para recordar, Venezuela históricamente en América Latina fue uno de los países que mayor cantidad de personas ha recibido de todos nuestros países, de Perú, de Argentina, de Chile, de todos los países. Hoy se ha invertido la situación y muchos salen, y por suerte Perú ha sido uno de esos países receptores. Claro, y cuando un país se convierte, como tú estás comentando, en fuente receptora de refugiados, eso implica, para que entienda también la ciudadanía un poco, que cuenta con algunas condiciones democráticas, cuenta con algunas salvaguardas. Ser un país receptor de refugiados es algo bueno, entonces. Mira, yo creo que primero hay una cuestión de solidaridad internacional bien importante. Lo hemos vivido en la historia, lo hemos vivido en guerras mundiales. Hace unos poquitos días atrás estaba con un grupo de jóvenes, ¿no? Era un conversatorio, Jóvenes Sin Frontera, y les recordaba, yo ya con muchos años, de algunas personas que han sido refugiadas y que a veces no lo tenemos ni presentes y que han cambiado el curso de la historia. Albert Einstein es uno de los más conocidos. Él tuvo que huir de la Alemania nazi para Estados Unidos para proteger su vida, y fue quien ha cambiado la forma de ver las ciencias. O Freddie Mercury, gran cantante de la banda de Queen, que ha cambiado la música. Él originalmente es de Zanzíbar y luego fue al Reino Unido, donde pudo cambiar la vida, y también lo hizo saliendo con sus padres por persecución. O Isabel Allende, gran escritora chilena, que salió de Chile a Venezuela, donde obtuvo refugio durante muchos años para luego ir a Estados Unidos. Entonces hay la posibilidad de darle protección a personas como las que recién hablamos, les da la oportunidad de reconstruir su vida, y esas vidas reconstruidas han logrado hacer cambios maravillosos. Entonces tenemos también aquí la posibilidad de darle protección a un número enorme de personas con gran capital humano. Hay una encuesta que hace el INEI, que ha hecho el INEI, que nosotros apoyamos, que es la encuesta nacional de población venezolana. Y en esa encuesta figura que cerca del 40% de la población adulta venezolanas tiene estudios terciarios o universitarios, es decir, son técnicos o tienen una profesión. No todos terminaron la carrera, pero tienen estudios iniciados. Entonces hay un potencial humano gigantesco. Hay, por ejemplo, un médico o una médica, mujeres médicas, por eso lo tengo más presente,
tienen para estudiar y recibirse que hacer primaria, secundaria, universidad y normalmente posgrado o una residencia. Eso implica entre 22 y 25 años de estudio. Aquí recibimos profesionales de la salud sin haber invertido un centavo. Entonces, es una política bien interesante poder aprovechar ese capital humano y poder ver dónde hay brechas aquí en distintas regiones del país para poder aprovecharlo. Antiguamente nos referíamos a eso como fuga de cerebros, ¿no? Cuando se iban nuestros profesionales de aquí, de Perú, de varios países, hacia países desarrollados, y lo veíamos como un gigantesco problema, y del otro lado se aprovechaban esos recursos. Hoy nos toca a nosotros la posibilidad de poder aprovecharlos, y es una enorme ganancia para el país. Claro Lo ha sido en la pandemia, sin ir más lejos, en donde miles de médicos y médicas venezolanas han estado para atender a las personas del COVID en la primera línea. Y eso creo que es algo para tener en cuenta y ver cómo poder aprovecharlo. Claro, ahora tratando justamente de aprovechar ese capital humano, ¿ustedes han hecho algún tipo de evaluación de las condiciones laborales que se deberían de alguna manera adaptar o mejorar en el caso del Perú? Mira, tú sabes que hay un problema que es estructural. La informalidad laboral es bien grande en el Perú. Probablemente el 77-78% de la población está en el mercado informal. En el caso de los venezolanos que han llegado y otras personas que llegan en condiciones vulnerables, claramente es en el mercado informal donde más se insertan. Entonces, la estimación es que un poco más del 90% de la población venezolana está en el mercado informal. Pero creemos que la mejor manera de poder promocionar la formalidad está primero en la documentación, el acceder a documentación. Entonces, actualmente hay dos procesos de regularización bien importantes que el gobierno está fomentando y que son claves, porque acceder a esa documentación implica que las personas puedan revalidar su título universitario, puedan certificar sus competencias, puedan entrar a trabajar formalmente, puedan abrir una cuenta bancaria. Entonces hay un bien y buen interesante programa de regularización que está llevando a cabo la Superintendencia de Migraciones y la Cancillería, y creemos e invitamos a todas las personas venezolanas y de otras nacionalidades que están en condición migratoria irregular para que se documenten y con eso poder integrarse de manera más adecuada, entre otras cosas, al mercado laboral. Claro. Y para ir cerrando, a pesar de todas estas cosas tan interesantes que comentamos, el impacto positivo que tiene la migración y obviamente también los refugiados, en el mundo hay cierta incomprensión de esta situación, ¿no es cierto? Vemos, sobre todo en Europa, vemos cómo se cierran fronteras, eventualmente las posibilidades de acoger a personas se someten a requisitos muy estrictos. ¿Tú crees que en ese sentido en América Latina tenemos una posición mucho más intuitiva o también vamos a seguir esa corriente que es muchísimo más, digamos, puntillosa? Mira, es una buena pregunta. Creo que América Latina ha dado muestras, por lo menos en estos últimos 5 años, de tener una buena apertura y de ser bien solidaria. Hay muchas cosas por corregir y hay muchas cosas por seguir trabajando, pero en términos generales se estima que esos 7 millones de personas que han salido de Venezuela, por tomar un caso que aquí se conoce muy bien, hay más de 4,5 millones que han obtenido algún tipo de documentación ya. Hay cerca de 1 millón de ellos que han solicitado protección internacional como refugiados y se le han brindado ciertas condiciones. Muchas cosas para trabajar, para mejorar, mucho hay por hacer, pero creo que hemos sido bien solidarios para recibir a un número masivo, a un desplazamiento sin precedentes, y eso creo que hay que valorarlo. Luego está la mejora de nuestras políticas públicas, hacerlo más sostenible, seguir capacitándonos y tener más capacidades estatales para poder orientar de una manera más adecuada esos flujos masivos y poder integrarlos en la sociedad. Probablemente en unos años, dentro de varios años, al igual que ha pasado con la migración o los desplazados de Japón, de China y de otros países, van a ser parte de nuestra identidad. Y creo que eso es importante y seguramente en pocos años lo destacaremos como una nueva identidad de los peruanos que van recibiendo personas de distintos lugares del mundo. Claro que sí. Federico, ACNUR, ¿cómo lo encontramos? ¿Hay un sitio web, algunas actividades que ustedes quieran compartir con nosotros en esta semana? Sí, mira, mañana están participando una activación en Alianza Lima, en el Estadio Nacional, bien importante, un equipo bien, pero bien del pueblo, que va a mostrar su apoyo a los refugiados. Y el día domingo vamos a hacer con más de 700 voluntarios, una limpieza del río Rímac. Nos juntamos el domingo a las 8:30 en la urbanización Martinete, cuadra séptima, en el Jirón Amazonas. Estoy tratando de hacer buena memoria para acordarme la dirección, pero ahí estaremos con voluntarios peruanos y venezolanos para poder
cuidar también el medio ambiente, y es una forma de agradecer de la comunidad que ha llegado nueva venezolana al pueblo que lo recibe, cuidando ese medio ambiente que es de todos. Así es, y es la mejor manera también de involucrarse con el país que los acoge, la labor cívica. Así es. Muchísimas gracias por este diálogo abierto, ha sido muy importante conocer las actividades que hacen ustedes y obviamente también entender qué cosa es un refugiado y por qué los países que los acogen también son relevantes en ese sentido. Muchas gracias, Maite. Gracias por Muchas invitarme. gracias. Bueno, y después de este diálogo vamos a volver para hablar de la vivienda de interés social. Hace poco hemos escuchado mucho de este tema por un caso bien delictivo, pero también han habido cambios a esta ley. Vamos a conversar con dos expertos al respecto para entender su dimensión y qué pasa al respecto. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Gracias por estar con nosotros. Ahora hablaremos de viviendas de interés social. Como decía antes, tenemos en la mente Mi Vivienda, una situación de corrupción que últimamente está dando vueltas por ahí. Pero exactamente qué cosa es una vivienda de interés social, por qué los países necesitan tenerla. Hemos convocado a dos expertos para hablar al respecto. Está con nosotros Andrés Devoto, él es investigador del Grupo de Investigación de la Universidad Católica en Urbanismo y también en Vivienda Social. Y con nosotros también José Carlos Fernández, abogado y urbanista, también profesor de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Antes de entrar al detalle de esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué cosa es una vivienda de interés social? A ver, Andrés. Bueno, la vivienda de interés social es una solución habitacional de la administración pública que es subsidiada por el Estado y se enmarca en los programas públicos de vivienda. No puede costar más de 464.000 soles aproximadamente. Tiene algunas características especiales para hacerla un poco más barata y ha tenido el Ministerio de Vivienda un reglamento con el cual se ha construido vivienda de interés social, ¿no? En su mayoría de propiedad. Ya, ahora, ¿esta es una política pública que en principio maneja el sector de vivienda o también está distribuido entre otras entidades del Estado? En efecto, el sector vivienda hace el reglamento especial, pero los gobiernos locales tienen que promover la vivienda también y tienen competencias para promover la vivienda. Ahora sí vayamos a esta sentencia del Tribunal Constitucional que ha modificado en algo la forma en que se trata a estas viviendas. Conversemos contigo, José. Sí, bueno, estaba en discusión al promover esta vivienda social, hay un mecanismo, un específico mecanismo que es un edificio de departamentos. Se construye y se puede construir 3 pisos, digamos, pero le damos la chance al inmobiliario para construir 7 pisos, 5 pisos, un extra. Pero lo hacemos si es que lo que hace es construir vivienda social. Entonces, ese es el mecanismo que existe desde hace un tiempo, es el reglamento que mencionaba Andrés, pero la pregunta era, ¿quién debería definir los detalles de esto? ¿Cuánto se construye? ¿Hasta qué altura? ¿En qué zonas de la ciudad? Y había la opinión de que deberían ser las municipalidades, específicamente las municipalidades provinciales, y la otra opinión de si debería ser el Ministerio de Vivienda. Eso estuvo en debate, se discutió por un montón de meses, incluso hubo algunas cuestiones mediáticas que salieron a la prensa, y lo que ha decidido el Tribunal Constitucional en estos días es que son las municipalidades. Las municipalidades son las que deben decidir cuánta altura extra se da para vivienda de interés social, en qué parte de la ciudad o de los distritos esto se realiza, ¿no? Y ahora le toca a las municipalidades, entonces, ya que ellas van a tener esto en su cancha, hacer esta política de vivienda de interés social, determinar dónde se va a hacer y promover este tema, que es un tema urgente, obviamente, en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que está ahora ya decidido por el TC. Ahora, Andrés, ¿podría ser que una municipalidad no promueva las viviendas de interés social? ¿Estaría dentro de su competencia o tiene que estar obligada? Bueno, las municipalidades provinciales tienen que hacer planes urbanos donde determinen dónde se va a hacer la vivienda de interés social y tienen que hacer un reglamento especial donde también digan las características especiales de la vivienda de interés social. No pueden prohibirlo, su rol es promover la vivienda de interés social, reducir ese déficit cuantitativo de viviendas, que es más de 400 viviendas, y el déficit cualitativo, que ese es otro tema, que es más de 1 millón de viviendas que no están en las condiciones de habitabilidad correspondientes, correctas, ¿no?
Entonces, la pregunta es, no pueden prohibirse. Sin embargo, se ha prohibido. Muchas municipalidades son reacias a dar licencias en base a estas controversias que ha hablado José Carlos y incluso muchas no quieren recibir ese tipo de proyectos, ¿no? De plan, lo cual es tremendo, ¿no? Ahora, ¿hay lugares específicos para hacer estas viviendas de interés social? ¿Las municipalidades las van a determinar? ¿Qué pasa cuando estamos en lugares cercanos, por ejemplo, especiales como patrimonio histórico? En el centro de Lima vemos que hay mucha gente que vive en casonas, en barranco. ¿Ahí qué va a pasar? Bueno, ahí tiene que haber programas especiales de vivienda y de renovación urbana, ¿no? Tal vez esto se sale un poco de la discusión porque la vivienda que estábamos discutiendo es más de multifamiliares, de vivienda nueva, ¿no? Pero hay una tarea importante, ¿no? De hacer una renovación urbana. Ese es un buen ejemplo en el que, por decir, una ciudad que tiene un centro histórico, digamos, probablemente en esa zona no sea factible hacer edificios, torres, pero al mirar la ciudad de manera completa, habrá zonas que sean más propicias para mayores edificios. Entonces, eso implica lo que se llama un plan de desarrollo urbano. Un plan urbano que determina dónde se debe hacer algo, dónde se debe hacer esto otro. Eso le corresponde a las municipalidades, ¿no? Y dentro de eso están obligadas a incorporar los mecanismos de generación de vivienda de interés social y hoy en día, desde el año 2021 además, tienen un montón de herramientas para hacerlo. Hay una serie de instrumentos que ahora, desde una ley del 2021, que es la Ley de Desarrollo Urbano, tienen para implementar vivienda de interés social, y no solo vivienda de interés social, también equipamientos, parques, lo que se necesita en cuanto a servicios públicos. Eso está ahora en manos de las municipalidades y el Ministerio de Vivienda dando la asistencia y dando la rectoría, digamos, a nivel nacional, ¿no? Ahí estamos ahora. Claro, y eventualmente esto va a implicar que dentro del paisaje urbanístico encontraremos estos grupos de viviendas particulares que tendrán una cierta característica y obviamente pues, va a ser parte también de, como decía, el desarrollo de las distintas distritos en Lima. O sea, ¿debería entonces promoverse en todos los distritos o ahí qué va a pasar? Sí. ¿Por qué hay cierto prejuicio con esta situación? Claro, eso es un buen punto porque esto es Lima, provincias, esto es a nivel nacional, ¿no? A nivel Esta es nacional. una discusión a nivel nacional. Los reglamentos que saca el Ministerio de Vivienda aplican a nivel nacional. Y eso es un buen punto que mencionar porque la discusión ha estado un poco en el debate entre ciertas municipalidades de la parte céntrica de Lima con el Ministerio de Vivienda y algunos otros actores. No he visto lo suficiente la intervención, las opiniones, la problemática de ciudades intermedias, ya sea en el norte, en el centro o en el sur de Perú. Entonces, ahí hay que ver cómo esto se está dando en estas otras ciudades, eso por un lado. Y por otro lado, hay un tema bien importante ahí que hay que considerar, que es esta vivienda social que hemos explicado es una parte pequeña, en realidad, de toda la problemática de las ciudades en el Perú. Hay un tema que quizás yo diría que es el mayor problema, el partido más grande, digamos, que es lo que se llama la vivienda para los sectores más vulnerables. Se llama vivienda social de tipo prioritario. Ya. Esa vivienda para la gente que está viviendo en asentamientos humanos, en las zonas que están siendo invadidas en las periferias de las ciudades. De esa, por ejemplo, no se está hablando mucho, ¿no? Y ese es el partido más grande. Y hay una suerte de situación de que la concentración está en este pequeño espacio, en esta pequeña zona de Lima, cuando en realidad el tema más grande que debería priorizar tanto municipalidades como el ministerio es esta vivienda para sectores vulnerables, vivienda social de tipo prioritario. De eso no hay mucho, ¿no? Ahí está el desafío más grande. Perfecto. ¿Y hay algún incentivo para hacer esto, Andrés? Bueno, los incentivos que habían son estos incentivos de altura. Sin embargo, como mencionó José Carlos, la ley establece otros incentivos que tienen que ser reglamentados en edificabilidad, por ejemplo. Sin embargo, está en transcurso de reglamentación la Ley de Desarrollo Urbano, ¿no? Esto que dice José Carlos es muy importante porque la vivienda de interés social en el Perú considero importante, sin embargo, no ha llegado a los estratos que más lo necesitan, ¿no? El D y el E. Y esto es algo que se dice mucho en la televisión, en la prensa, sin embargo, se hace poco. Todos sabemos que la vivienda de interés social no llega a los grupos que realmente lo necesitan más, ¿no? Y el estado emergencial en que se encuentra es terrible, la verdad. Ahora, había esta, digamos, disposición de que haya un 10% destinado a este tipo de vivienda. Con esta modificación que ha establecido el Tribunal Constitucional, ¿se va a modificar hacia arriba, hacia abajo? Eso fue una propuesta que dentro de toda esta conversación, antes de la sentencia del TC, planteó el Ministerio de Vivienda
en esta nueva normativa que está saliendo respecto de vivienda social, ¿no? Y había el planteamiento de 10%, y eso era una cuestión complicada además porque estamos hablando distrito por distrito, cuando el tema, yo decía, debería verse ciudad, en la escala de una ciudad, ¿no? Eso por un lado. Pero esto se mueve mucho, porque eso era una conversación que estaba previo a esta sentencia del TC. Ahora el TC ha puesto la decisión no tanto en lo que vaya a sacar vivienda, sino lo que las municipalidades van a decir, ¿no? Entonces, ahí va a estar el tema. Las municipalidades, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Qué van a poner en sus planes? ¿Qué van a sacar en sus ordenanzas? Ahora la pelota está, digamos, en su cancha, ¿no? Y de nuevo, la idea es que acá hay herramientas. Ahora sí, la excusa no puede ser no tenemos herramientas, no tenemos presupuesto. La ley del 2021, que además incluso en el Congreso en este momento está un proyecto para retroceder en esta ley, un proyecto de la congresista Norma Yarrow que está tratando de hacer una contrarreforma en esto, pero mientras esto esté ahí, hay las herramientas para las municipalidades para generar más vivienda a través de mecanismos que no requieren necesariamente pedirle presupuesto al Estado central. Ya, Implica y manejar ahí, bien el suelo en cada ciudad. claro, José Carlos, y ahí hay un caso particular para ambos, que es muchas personas de interés o vulnerables, como has mencionado, están ya establecidas, por ejemplo, en lugares históricos, como puede ser el Morro Solar o las Huacas. Ahí el Ministerio de Cultura, ¿qué podría hacer para colaborar con ellas? ¿Cómo hacer viviendas de interés social en este tipo de espacios que tienen obviamente una protección especial, pero que de alguna manera también tendrían que acoger a estas personas? ¿Se puede eso? ¿El Ministerio de Cultura Está tendría prohibido. que hacer algún tipo de medida? O... El Ministerio de Cultura lo que tiene que hacer ahí es resguardar esos bienes. Y lamentablemente, bueno, está totalmente prohibido. En muchas zonas de patrimonio, pero también áreas de reserva natural, entre otras áreas protegidas. Es ahí donde no se tiene que hacer vivienda. En muchos casos, como última ratio, hay que hacer asentamientos incluso, ¿no? Asentamientos. Y eso ya lo maneja el sector vivienda, el programa de nuestras ciudades. Claro. No se puede hacer vivienda en ese espacio de la ciudad. El tema es que por muchos años, por muchas décadas en Perú ha estado prohibido, no se puede, pero igual se hace, ¿no? Se hace, Entonces, claro. la pregunta más grande es, aunque esté prohibido, ¿qué hacemos como alternativa? Exactamente, Y ¿qué ahí hay hacemos? varias A ver. ideas, hay muchas formas de hacer esto ya que van más allá de este esquema de crédito mi vivienda. Hay temas como, por decir, la autoconstrucción asistida, ¿no? Es decir, identificar zonas donde la gente está construyendo, ya está construyendo, pero necesita cierta asistencia técnica de parte del Estado. O temas de arrendamiento con el Estado participando como operador de suelo, es decir, generando nuevo suelo, el Estado tomando la batuta de aquellos espacios donde no está llegando el sector privado. Y temas como, por ejemplo, COFOPRI y la titulación individual, Así que es es la que normalmente fomenta que alguien invade porque luego va a venir COFOPRI a titular, eso debe cambiar. Ya la ley lo prohibió, pero todavía esto es un tema que políticamente va a tardar cierto tiempo, ¿no? Pero en lugar de titular a familia, titular a nivel de barrios, titular a nivel de asociaciones de vivienda, por ejemplo, eso es algo que ya se puede ir haciendo, son cambios más grandes, van a Así ir es. pasando poco a poco, pero ahí está, digamos, el partido grande, no tanto en la vivienda social en San Isidro, Miraflores o Zamora. Importante eso que dices, porque además, en verdad, hay muchas personas asentadas ahí, hay que darles una solución y hay que ser creativos. Muchísimas gracias por su presencia, ha sido muy interesante, como hemos dicho, hemos ido más allá de la coyuntura negativa y estamos entendiendo más esta problemática. No se vayan, que con ustedes vamos a cerrar el programa, vamos a ir con la imagen del día, vamos a ver cómo cerramos hoy día, qué imagen interesante vamos a poder compartir con ustedes. Han habido situaciones particulares y es esta, la del Titan, esta nave que lamentablemente no ha podido salvar la vida de ninguno de sus destacados tripulantes. Un caso extraordinario, seguramente lo vamos a poder desarrollar en los días siguientes. Con esto nos vamos, como siempre, compartan el programa a través de sus redes sociales y como siempre, si les gusta, un like. Nos vemos hasta mañana.